En el mundo de WWE siempre nos han enseñado a querer a los héroes y a cuestionar a los villanos. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más de cerca? ¿Y si el villano tenía razón todo el tiempo? ¿Y si sus acciones no fueron más que resultado de años de injusticia, traiciones o simplemente verdades incómodas que nos negábamos a aceptar? ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 veces donde el villano tuvo la razón. Disclaimer, gente, yo no tengo la verdad absoluta y esto tampoco es un top, simplemente es una forma de ver las cosas analizando más a fondo el punto de vista de los heels durante las rivalidades que se verán a continuación. Si piensas de manera distinta, puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Ahora sí, corre video. CM Punk y John Cena en el 2011. La rivalidad entre Punk y Cena en 2011 es uno de los momentos más recordados y cruciales de WWE. Aunque Punk fue presentado como el villano en la historia, la verdad es que sus palabras y acciones terminaron revelando grandes verdades, haciendo que muchos fans cuestionaran quién era realmente el bueno de la historia. Y obviamente, si hablamos de Punk y Cena, tenemos que hablar de la Pipe Bomb de CM Punk. El 27 de junio del 2011, en un episodio de Raw, CM Punk entregó una de las promos más icónicas de la historia, conocida como la Pipe Bomb. En ella, Punk expuso verdades incómodas sobre la empresa, la industria y las superestrellas que WWE consideraba sus intocables. Punk criticó cómo John Cena y su imagen de héroe eclipsaban a otros luchadores talentosos. Señaló que WWE favorecía siempre a los mismos nombres, gente como La Roca, John Cena, Hulk Hogan, en lugar de dar oportunidades a quienes trabajaban duro y no encajaban en el típico molde ideal de la compañía. Denunció la falta de mérito real en los ascensos y las oportunidades, mientras él, uno de los mejores en el micrófono, en el ring, incluso en los comentarios, tenía que luchar contra el sistema para poder destacar. I am the best on this microphone, in that ring, even at commentary. Nobody can touch me. La realidad, Punk tenía razón. WWE llevaba años apoyando a Cena como la cara de la empresa, incluso a costa de ignorar una parte de la audiencia que quería ver algo diferente. Punk en ese momento representó a los fanáticos frustrados con algo que se sabía pero no se decía. Y amigo, este video no es exactamente de promos, pero vaya promo que se mandó CM Punk. Se autoproclamó el mejor en el mundo. I'm the best in the world. Y además, la voz de los que no tienen voz. Y las diferencias eran claras. John Cena era el héroe perfecto, de colores, siempre optimista y políticamente correcto. Mientras que Punk, en cambio, era crudo, realista y decía lo que muchos pensaban, aunque no fuera popular. Rápidamente los fans se identificaron con Punk porque sentían que él hablaba por ellos. And I'd like to think that maybe this company will be better after Vince McMahon's dead, but the fact is, it's going to get taken over by his idiotic daughter and his doofus son-in-law and the rest of his stupid family. Cena, aunque técnicamente era el babyface, pasó a ser el villano en nuestros corazones. La rivalidad llegó a su punto más alto en Money in the Bank de 2011, donde CM Punk enfrentó a Cena por el campeonato de WWE en un contexto especial. Punk había prometido irse de la empresa con el título si ganaba, ya que su contrato estaba por expirar. Punk estaba harto del trato desigual en WWE y buscaba demostrar que él era el mejor en el mundo, incluso si eso significaba desafiar al sistema y llevarse el campeonato con él. Punk ganó la lucha de manera limpia y escapó con el título entre los fans, en un momento que simbolizó su victoria sobre el sistema y todo lo que implicaba el entretenimiento deportivo, representado por Cena y Vince McMahon. Punk probó que WWE necesitaba un cambio. Su triunfo mostró que los fanáticos querían algo nuevo y que su voz sí importaba. Personalmente creo que esta fue la revolución o el punto de quiebre para que las superestrellas que venían de las independientes sean tomadas en serio. Años después, gente como Daniel Bryan, Seth Rollins, Dean Ambrose, Kevin Owens empezaron a ser tomados en cuenta y en serio gracias a esto. Pero si tú creías que esto terminaba ahí y que Punk solo tenía razón en lo del
cambio? Déjame decirte que no. Tras la salida de CM Punk con el campeonato de WWE en Money in the Bank de 2011, la compañía se vio forzada a coronar un nuevo campeón. Para ello, se organizó un torneo en Raw, donde Rey Mysterio logró lo impensado. Ganó la final del torneo ante el Miz y se convirtió en campeón de WWE por primera vez en su carrera. Amigo, todo era paz, alegría, celebración. Vamos, Rey, decíamos todos. Horas después, Rey Mysterio fue obligado a defender su título esa misma noche contra John Cena. Otra vez, las palabras de CM Punk empezaron a resonar. El tiempo le dio la razón al villano, entre comillas. En un movimiento cuestionable, Cena derrotó a Rey Mysterio y le arrebató el campeonato en menos de 24 horas. Los fanáticos vieron esta decisión como una clara injusticia y otra prueba de favoritismo corporativo, lo cual hizo que las palabras de CM Punk tomaran más fuerza que nunca. Punk tenía razón, el sistema seguía privilegiando a luchadores como John Cena, mientras que otros, como él o Rey Mysterio, eran relegados, incluso después de un momento de gloria. El trato injusto hacia Rey Mysterio en 2011 fue la evidencia perfecta de que CM Punk no estaba equivocado. La compañía prefería regresar el campeonato a su cara principal, Cena, sin importar el sacrificio o la justicia hacia luchadores como Rey. Al final, Punk fue el villano que dijo la verdad y los fans no pudieron ignorarlo. Amigos, ustedes saben lo mucho que quiero a John Cena, pero de esta, papá, esta fue difícil perdonarle. Y aguante CM Punk, papá. La voz de los que no tienen voz, Masterclass. Triple H y Daniel Bryan en 2014. A ver, antes de que vengan de a 10, déjenme explicarlo. En ese tiempo, Triple H fue presentado como el villano corporativo, el hombre que hacía todo lo posible por retener el ascenso del favorito del público, Daniel Bryan. Pero si analizamos a fondo la situación, Triple H tuvo puntos válidos y en cierta manera también tuvo la razón. Basándonos en el argumento de Triple H, lo mejor para los negocios. Como líder de la autoridad, Triple H justificaba sus decisiones bajo la premisa de que todo era por el bien del negocio. Según él, Daniel Bryan, a pesar de ser querido por los fanáticos, no tenía la presencia ni la imagen adecuada para representar a WWE como su máxima estrella. Triple H argumentó que el campeón de la WWE debería ser alguien fuerte, macizo y con presencia de superestrella, sobre todo para encabezar eventos como WrestleMania y atraer a los medios de comunicación, patrocinadores y audiencia global. Y amigo, aunque sus palabras sonaban crueles, esto no era nuevo en WWE. Durante años, la empresa había priorizado luchadores como Hulk Hogan, Stone Cold, La Roca, John Cena, quienes pues tenían toda la pinta de un campeón mundial. Desde una perspectiva empresarial, Triple H no estaba del todo equivocado. Daniel Bryan no encajaba en el molde tradicional y la compañía tenía dudas legítimas sobre si podía ser el rostro de WWE. Triple H criticaba que Daniel Bryan era solo una moda pasajera, alguien que había ganado popularidad con el movimiento del sí y la conexión con los fans, pero que no podría sostener el peso de una compañía global como WWE. Y es aquí donde me quiero enfocar. Amigo, Bryan era excelente en el ring, pero ese mismo talento era algo de doble filo. Al no tener un estilo limitado como las superestrellas que fueron un rostro tradicional, Bryan estaba más expuesto a lesiones. Otro punto a destacar es que WWE es un negocio y Triple H pensaba que tener a Bryan como campeón principal no sería sostenible a largo plazo, sobre todo en términos de marketing y audiencia casual. Y es que, amigo, o sea, seamos sinceros, si hablamos de lucha libre, la gente se puede imaginar a alguien, no sé, mamado, alguien alto o alguien enmascarado, depende. No se esperan a alguien como Bryan, pese a lo talentoso que es. Y si bien es cierto que Bryan, coronándose campeón en WrestleMania 30, fue uno de los momentos más hermosos del wrestling en general, hay algunas cosas que no podemos negar. Si bien Triple H fue el antagonista en la historia, él fue clave para que Bryan se convierta en una leyenda. Quiero decir, al detener a Bryan en cada paso, Triple H ayudó a construir una narrativa donde Bryan era el underdog definitivo, alguien que no solo luchaba con otros luchadores, sino contra el sistema mismo y toda la autoridad. Sin Triple H como villano, la historia de Bryan no habría sido tan épica ni memorable. La grandeza de Bryan necesitaba un obstáculo real y fuerte, y Triple H fue el villano perfecto. Al final, me atrevo a decir que Triple H tuvo la razón, no porque Bryan no pudiera ser campeón, sino
porque el camino difícil que le impuso fue lo que hizo a Bryan más grande de lo que imaginó. Sin un villano tan creíble y poderoso como Triple H, la victoria de Bryan no habría tenido el mismo impacto. Asimismo, tristemente, Bryan no fue un campeón a largo plazo, ya que poco tiempo después de su gran momento en WrestleMania, Daniel se lesionó y tuvo que dejar el título vacante. Básicamente, terminó ocurriendo lo que Triple H, dentro de la rivalidad y tras bastidores, se temía. Bryan se lesionó y pues ya vamos a llegar a eso. Y antes de pasar con el siguiente momento, quiero agradecer por el aguante que le vienen dando al canal. En serio, son increíbles. Si el video te está gustando, no olvides darle like y suscribirte si no estás suscrito. Hemos llegado a la recta final del camino por los 10.000 suscriptores. Muchas gracias. Ahora sí, seguimos. El Miz con Bryan en 2016. Y amigo, esto lo puedes tomar como un complemento pues a lo que dijo Triple H, porque o sea, al final terminó pasando lo que dijo Triple H, pero pues el Miz también dijo cosas parecidas que ya vamos a ver. Y les prometo que esto no es algo en contra de Bryan, pero pues de verdad el video se prestó mucho para esto. El Miz y Daniel Bryan en 2016 es un ejemplo perfecto de cómo un villano puede tener razón, aunque su actitud lo convierta en el antagonista. Este conflicto no solo surgió de la ficción dentro del ring, sino que mezcló realidad con kayfabe de manera magistral, creando un debate que aún hoy resuena entre los fanáticos. Y siempre debemos recordar que hubo un salseo entre estos dos, así que fue fácil encender el fuego entre ambos. Durante un episodio de Talking Smack en agosto del 2016, el Miz y Daniel Bryan tuvieron un intercambio de palabras explosivo y muy real. Bryan, quien en ese momento trabajaba como General Manager de SmackDown, criticó el estilo de lucha del Miz, llamándolo cobarde y seguro por evitar movimientos arriesgados y optar por un enfoque más seguro en el ring. Esto desató la furia del Miz. Imagínate, le dijeron cobarde. ¿Quién lanzó un discurso lleno de verdades? A lo bien, amigo, lo siento, pero pues sí se mandó tremendos factos. Yo soy el que siempre está aquí, el que no se lesiona, el que hace todo lo que WWE necesita. Y tú, Daniel, eres el cobarde por no poder volver a luchar. Y amigo, ¡ouch! En su discurso, el Miz defendió su estilo de lucha, argumentando que él luchaba de manera inteligente para prolongar su carrera y evitar lesiones. Mientras Daniel Bryan, que era adorado por los fans por cómo luchaba y cómo se arriesgaba, sus múltiples lesiones lo llevaron al retiro en 2016. Miz aprovechó este hecho para resaltar que él, al luchar de manera segura y cobarde, como dijo Bryan, se mantenía siempre presente en WWE. Pero, ¿por qué el Miz tenía razón? El Miz no solo sobrevivió en WWE, sino que prosperó durante años sin tener que sacrificar su cuerpo innecesariamente. Su estilo era simple pero efectivo, permitiéndole competir semana tras semana, algo que pocos luchadores pueden lograr. Amigo, y acá te puede gustar el Miz o no, pero hay algo que no se puede negar, y es que en un mundo como lo es el de la lucha libre, estás expuesto a todo tipo de lesiones. Sin embargo, el Miz es un luchador y un trabajador incansable que semana tras semana estaba ahí, disponible para cuando se le necesite, y eso, amigo, es algo que hay que respetar y aplaudir. Amigo, tanto facto tiró el Miz que Daniel Bryan terminó abandonando el programa Talking Smack. Y otra vez, el tiempo le volvió a dar la razón al Miz y en retrospectiva a Triple H, porque el estilo de lucha seguro y cobarde del Miz le permitió tener una carrera larga y constante, a diferencia de Bryan, quien se vio obligado a retirarse. Y pues sí, es cierto que luego volvió milagrosamente, pues todos sabemos cómo terminó eso. Se terminó yendo a la B y pues creo que está retirado ya. O sea, pues al menos él dijo que su tiempo como luchador a tiempo completo ya estaba terminado. Randy Orton y Edge en 2020. En esta historia, Randy Orton fue presentado como el villano, atacando despiadadamente a Edge y justificando sus acciones con argumentos crueles, pero sorprendentemente válidos. Desde el momento en que Edge regresó en Royal Rumble de 2020, Orton dejó claro que estaba preocupado por la decisión de su antiguo amigo. Randy no podía entender por qué Edge, quien había logrado retirarse con su legado intacto, pondría en riesgo su salud y su vida regresando a un ring. A ver, y tratando de ponernos en el puesto de Randy, Edge regresaba de una lesión en el cuello que los médicos habían considerado irreparable. Volver a luchar, especialmente a su edad, era un riesgo inmenso. Orton argumentaba que Edge al regresar estaba poniendo en peligro todo lo que había logrado en su carrera, pero también su futuro y a su familia. Y sí, yo sé, los métodos de Orton fueron violentos y nada ortodoxos. La motivación que este tenía era una base sólida.
y sobre todo válida, proteger a un hombre que él consideraba su amigo, incluso si ese hombre no quería ser protegido. Randy Orton acusó a Edge de ser egoísta al regresar a WWE, mientras Edge presentaba su regreso como una historia de inspiración y superación. Y amigo, es que seamos sinceros, cuando volvió Edge, todo el mundo perdió la cabeza, era algo que, pensábamos que no iba a pasar, porque básicamente Edge ya no tenía cuello, amigo, y me atrevo a decir que el regreso de Edge en Royal Rumble fue uno de los momentos más hermosos del wrestling en general, simplemente épico. Y pues donde todos veíamos amor, inspiración, alegría, Orton veía algo muy diferente. La frase clave de Orton fue: estás tratando de revivir una carrera que ya estaba muerta. No lo haces por amor al negocio, lo haces porque necesitas que la gente te aplauda y te diga que aún eres relevante. Ojito con esas palabras. En cierta forma, Orton tenía razón. La decisión de Edge de regresar no era del todo altruista. A pesar de ser una historia inspiradora para los fans, había un componente de ego que no podía ignorarse. La rivalidad entre ambos culminó en su lucha en Backlash de 2020. En la narrativa, Randy Orton quería demostrarle a Edge que, aunque este último fue un gran luchador en su tiempo, el presente era de Orton. Y en ese sentido, Randy tenía razón. Él era mejor que Edge en 2020, no solo física y técnicamente, sino también en términos de consistencia y dedicación al negocio. Lo que hizo que esta historia fuera tan especial es que Randy no era un villano típico. Orton vio lo que nadie más quiso ver. El regreso de Edge, aunque inspirador, era también una tragedia en construcción. ¿No me creen? Tan pronto Edge se fue de WWE e ingresó a AEW, se lesionó y actualmente está fuera de acción. ¿Quién sabe hasta cuándo? Randy Orton tuvo razón y fue el villano de una historia mal contada. Christian y Randy Orton en 2011. El Capitán Carisma fue durante años uno de los luchadores más infravalorados de WWE. A pesar de su talento y ser una superestrella carismática, la empresa nunca lo consideró una superestrella de primer nivel y siempre estuvo relegado al plano midcard. Pero todo cambiaría en Extreme Rules de 2011. Christian finalmente tuvo su momento de gloria al derrotar a Alberto del Río en una lucha de escaleras para ganar el campeonato mundial pesado. Fue un momento épico, amigo, legendario, lleno de alegría y júbilo, ya que Christian logró lo que tanto tiempo buscaba. Amigo, no sé cuántos años de carrera llevaba Christian buscando ser campeón mundial y por fin lo conseguía. El problema surgió inmediatamente después. Apenas 5 días después de su victoria, Teddy Long, el gerente general de SmackDown, le dio una oportunidad titular a Randy Orton, quien acababa de llegar al programa. Sin ningún motivo válido, más allá de querer contentar a la audiencia, entre comillas, Long puso a Christian en una defensa titular totalmente injusta, considerando que era su primer reinado. En el episodio de SmackDown del 6 de mayo del 2011, Randy Orton derrotó a Christian para convertirse en el nuevo campeón mundial de peso pesado. Esta decisión fue criticada no solo por Christian dentro de la historia, sino también por los fanáticos en la vida real, ya que muchos sintieron que WWE le quitó el título demasiado pronto a un luchador que había trabajado por años para obtenerlo. Randy Orton no había tenido que luchar, sufrir ni trabajar para ganarse esa oportunidad. Bueno, dentro del kayfabe. Simplemente se la dieron por ser Randy Orton. Y a partir de su derrota, Christian empezó a pedir otra oportunidad titular, argumentando que su reinado había sido injustamente breve. Sin embargo, los directivos lo trataron como si estuviera actuando de manera irracional y egoísta, cuando en realidad sus demandas eran totalmente válidas. Christian intentó recuperar el título en repetidas ocasiones, cambiando a heel en el camino. Amigo, imagina la desesperación de Christian en querer recuperar el campeonato y volverse heel en el camino. Y amigo, de más está decir por todos los obstáculos que tuvo que pasar para poder conseguir una lucha titular nuevamente, cosa que se dio en Money in the Bank. Y en este combate se hizo descalificar para que Orton pierda el campeonato, ya que había una estipulación en la que decía que si Orton se hacía descalificar, perdería el título. Y pues lo recuperó. Ya después de eso, se volvieron a enfrentar en SummerSlam, donde Christian volvió a perder el campeonato, terminando el feudo en un SmackDown, en un Steel Cage, donde obviamente Orton retuvo el campeonato. Y amigo,
A lo largo de la rivalidad, Christian fue retratado como el villano porque sus acciones lo volvieron más egoísta y calculador. Sin embargo, si miramos el contexto, Christian fue tratado como un campeón de segunda categoría. Randy Orton se benefició de su estatus y popularidad para recibir oportunidades inmerecidas, porque la oportunidad que dieron a Orton se la sacaron de las nalgas. Christian tuvo que luchar contra el sistema, la administración de SmackDown y la falta de respeto hacia su carrera, ya que él no era un villano clásico, era un hombre que tras años de esfuerzo finalmente consiguió su premio, solo para que se lo arrebataran en tiempo récord. Su frustración era justificada y su villanía fue una respuesta natural a las injusticias que sufrió. La historia de Christian en 2011 es una prueba de que a veces los villanos tienen la razón. WWE pudo presentar a Orton como el héroe o antihéroe, pero en los ojos de muchos fanáticos, Christian fue el verdadero protagonista, que finalmente intentó hacer justicia por sí mismo, cambiando en un camino complicado hacia heel, ante todo pronóstico. Kevin Owens, Drew McIntyre contra todos los que ayudaron a Roman Reigns en 2024. Amigo, acá el tema es sencillo. Kevin Owens tiene razones válidas para estar en contra de Cody Rhodes. Y al igual que casi toda la fanaticada, se olvidaron mágicamente de todo lo que hizo Roman Reigns por años. Quiero decir, no solo Owens fue víctima de Roman y el Bloodline, gente como McIntyre costándole el título en su propia casa, Jey Uso siendo humillado y maltratado por todos, Sami Zayn, ni qué decir, ni siquiera lo consideraban familia, y así me puedo pasar todo el día. Todos ellos fueron víctimas de la tiranía de Roman como campeón. Y ojo, yo les digo desde ya, Roman Reigns no es face al 100%, ojito. En fin, ¿por qué Owens tiene razón? Es sencillo. Todos vimos por el drama, mega drama de Cody para que pueda terminar su historia, y sobre todo hacerle frente a Roman y todo el Bloodline, incluido el jefe final, La Roca. Y es que simplemente no se puede entender cómo Cody pasó de ser un enemigo jurado de Roman Reigns a hacer equipo con él. No tiene sentido. Amigo, simplemente es algo que le volaría la cabeza a cualquier amigo y sobre todo aliado. Y eso pasó con Owens. KO siempre estuvo para Cody. Incluso en WrestleMania 39 salió a ayudar y dar la cara ante la interferencia de los Usos. También en WrestleMania 40, cuando Cody ganó, Owens estaba ahí felicitándolo. Y desde el punto de vista de KO, Cody lo traicionó. No solo lo traicionó, traicionó a todos los que ayudaron a terminar su historia. Amigo, incluso yo, que soy muy fan de Cody Rhodes, me siento traicionado. Y bueno, en el caso de Drew McIntyre, yo asumo que está en contra del Bloodline, pues porque le costaron la oportunidad de ser campeón de WWE en su casa. Y pues es algo que se respeta. Igual está interesante ver qué hace Drew después de Punk, ya que Punk le revivió la carrera. Pero ese es otro tema. El tiempo le terminará dando la razón a Kevin Owens y Drew McIntyre. O tal vez no. Si Roman Reigns cambió o no cambió, ya veremos qué es lo que pasa ahí. CM Punk y Jeff Hardy en 2009. CM Punk defendía su estilo de vida libre de sustancias, alcohol y otros vicios. Durante la rivalidad, criticó abiertamente a Jeff Hardy, cuyas luchas personales con adicciones eran bien conocidas tanto dentro como fuera de la pantalla. Punk argumentaba que su estilo de vida lo hacía un mejor ejemplo a seguir y sobre todo un campeón más merecedor. Desde su perspectiva, Jeff Hardy representaba lo opuesto, alguien inestable que, a pesar de su talento, era un riesgo para sí mismo y para el negocio debido a su falta de disciplina. Esto fue especialmente evidente cuando CM Punk dijo en múltiples ocasiones que Jeff Hardy no debía ser idolatrado porque se estaba autodestruyendo. Una afirmación que, aunque dura, tenía un grado de verdad. Y a pesar de presentar estos argumentos sólidos, CM Punk fue abuchado por los fanáticos que seguían apoyando a Jeff Hardy. Punk señaló la hipocresía de la audiencia. ¿Cómo podían idolatrar a alguien como Hardy? Decía, a pesar de sus problemas con las sustancias y la estabilidad personal, mientras que él, que defendía un estilo de vida saludable y disciplinado, era constantemente abuchado por todos. Esto convirtió a Punk en un personaje más complejo, ya que cuestionaba abiertamente las decisiones de los fanáticos, creando una rivalidad que desafiaba el concepto tradicional de héroes y villanos. No voy a tocar más las luchas de Jeff y Punk porque pues es algo que ya hemos visto en otros videos, pero ya saben, Jeff Hardy eventualmente dejó WWE después de esta rivalidad y con el tiempo sus luchas personales contra las adicciones se convirtieron en un tema recurrente. Esto hizo
que muchos validaran los argumentos de Punk, que había señalado la inestabilidad de Hardy como un problema grave. A pesar de ser el villano en la historia, la realidad del futuro de Hardy le dio a Punk una especie de victoria moral, pues su estilo de vida saludable y su enfoque en la disciplina parecían, con el tiempo, mucho más sostenibles. Y amigo, todos sabemos qué pasó con Hardy después de dejar WWE, todos los casos en los que apareció y sobre todo su infame combate, bueno, ni combate porque fue un momento contra Sting en TNA. Los problemas de Hardy en realidad validaron muchos de los puntos de Punk, convirtiéndolo en el verdadero portador de la razón dentro de esta rivalidad, incluso si su comportamiento como villano lo opacaba. A veces el villano tiene la razón, y en este caso CM Punk era el reflejo de la justicia en medio del caos de la vida de Hardy. Y hasta acá el video de hoy. Gente, no quise adentrarme tanto en la rivalidad de Punk y Jeff Hardy porque encuentro que, o sea, si bien es cierto que el tema de las sustancias y la adicción de Hardy fue tocado dentro de la rivalidad y sobre todo en el kayfabe, pues yo considero que es un tema muy delicado. Espero puedan respetar eso. Déjenme en los comentarios si se me olvidó alguna otra situación donde el villano de la rivalidad haya tenido la razón. Los estaré leyendo y armamos el real debate. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.